Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar, como les había dicho la vez pasada, hoy iniciamos un nuevo tema que es el de teoría de redes. Vamos a introducir un poco de los conceptos de teoría de redes con la finalidad de aplicarlo a epidemiología, ¿no? Y hay ahí varias formas de meterse, ¿no? De entrada, pensar en mecanismos de infección sobre un ambiente basado en redes, ¿no? Es decir, tenemos una red dada, por ejemplo, pensar en que todos los contactos posibles los podemos plantear de inicio en una red, en un ambiente con algún tipo de topología de contactos. Y con ese mismo ambiente, ver cómo se propaga, ¿no? Y en este sentido vamos a hablar un poco el día de hoy sobre qué ventajas nos da tener un modelo basado en redes, ¿no? La otra es información a posteriori, ¿no? Tenemos una información de contactos que son posiblemente contagiosos, que es un poco lo que se trata de hacer con esta idea de tener los códigos QR de las personas que visitan cierto tipo de negocios, ¿no? Dónde estuvieron, ¿no? Tratar de rastrear, ahora con lo del COVID, ¿no? Tratar de rastrear los posibles contactos, tanto lugares como personas, hacer una red de lugares donde estuvo visitando una persona en días anteriores y que pueden dar alguna pista sobre la red de contacto y la red de contagio, ¿no? Entonces, tener esa idea va a ser muy útil para modelar enfermedades de transmisión sexual, porque ahí es más claro, ¿no? En general, las redes de contacto eh, en general son menos numerosas que, por ejemplo, para una gripa. Entonces es más manejable. Como sea, para una gripa, nos puede dar una idea también de un problema importante que es el de la movilidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema también. Y pues eso, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo un poco más de introducción a teoría de redes. Tal vez la siguiente sesión también pasemos un rato hablando sobre teoría de redes. eh, pero la idea es visitar algunos ejemplos de entrada del SIR, el SIS, pero ejemplos más concretos con modelos basados en redes, ¿no? Eh, Cuántos parámetros tenemos que preocuparnos, qué información podemos tener y sobre todo qué tipo de mecanismos de control y cómo matemáticamente los planteamos con estos modelos basados en redes, ¿no? Que es un poco, vamos a meternos a lo que se llaman problemas de percolación. Eh, entonces, pues vamos un rato al pizarrón y continuamos. Entonces, pues vamos a empezar con un poco con por qué o para qué queremos modelos en redes, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos cierto conocimiento limitado, ¿no? Eso no puede no significar mucho, pero, o puede no decirnos mucho de momento, pero aquí hay un problema, ¿no? Cuando planteamos un modelo en ecuaciones diferenciales, necesitamos tener cierta información. De entrada, tener más o menos certeza de las condiciones iniciales.
Segunda, de los mecanismos de contacto. Es decir, no es con una misma tasa de atrición, digamos, no es la misma o con una misma velocidad de contacto. No es el mismo planteamiento o no puede ser el mismo planteamiento de una enfermedad como la gripa a una enfermedad de transmisión sexual. Porque la gripa la transmites con la baba y las enfermedades de transmisión sexual requieren eh, otro tipo de contacto, pero también cierta frecuencia en el contacto. Entonces, enfermedades también con virulencia distinta no se pueden modelar de la misma forma. Entonces ya entramos, este, digamos, ya vimos todo lo que nos puede ofrecer el modelado de ecuaciones de diferenciales, que no es poco, en el sentido del conocimiento acumulado, pero que es poco en el sentido de las necesidades, ¿no? Ahora con la epidemia de COVID nos vimos en la necesidad de adelantarnos a los datos y salimos mal parados. Y pienso yo que no había forma de no salir mal parados, sino más bien qué tan mal parados salimos. Este, Sirvieron los modelos en ecuaciones diferenciales, los modelos complejísimos como los que se aplicaron en la Ciudad de México con 9, 10, 11, 12 ecuaciones, y luego reducirlas y luego hacer regresión bayesiana y demás, ¿no? Sirvieron en algo. Pero sirvió también plantear estas ideas que vamos a ver en cuanto a la espacialidad, ¿no? Entonces tenemos conocimiento limitado. Segundo punto, la movilidad de las personas importa. La movilidad humana. ¿Cómo se mueven las personas? ¿No? Hay en los libros de texto, eh, cuando se habla de patrones espaciales, eh, a la gente que escribe estos libros de texto les encanta iniciar una discusión de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Dicen, para ellos movilidad humana es un mecanismo de difusión. Difusión es una ecuación en derivadas parciales, ¿no? Pero nosotros podemos modelar difusión con otras herramientas, ¿no? Herramientas discretas, herramientas que no requieren porque, digamos, sí, un mecanismo de difusión es pensar en que los humanos, este, individualmente, ¿no? Un individuo es un caminante aleatorio. Entonces, con un número suficientemente grande de individuos en el límite, tenemos una ecuación en derivadas parciales, una ecuación de onda, o una ecuación de difusión, ¿no? Entonces, un número suficientemente grande de caminantes aleatorios reproduce una onda o un mecanismo de difusión, dependiendo, ¿no? No necesariamente tenemos un número suficientemente grande de personas, primero. Segundo, en realidad no son caminantes aleatorios los individuos. ¿Cómo se mueven las personas? ¿Cómo se han movido siempre las personas? ¿No? Entonces, pensemos eso un momento y mientras vamos a ver un poco esto de las ecuaciones parciales. El ejemplo que siempre ponen es el de la peste, ¿no? En Europa. Y hacer una aproximación bien simpática, ¿no? Porque dice, la peste llegó a Europa en algún punto, ¿no? De la costa.
¿no? Por acá anda Italia y los Balcanes y demás, ¿no? Por acá anda Inglaterra. Este, entonces llegó en algún punto y luego se fue extendiendo, ¿no? Por acá. Y hasta lo dibujan así con un frente de onda. ¿No? Se fue extendiendo hacia Europa Central, por vía de las costas. Y tienen algunos datos, ¿no? Entonces, primer ojo, ¿qué tan creíbles son los datos de obtenidos de alguna fuente en esas fechas, ¿no? ¿Qué tanto se está completando esos datos para que de veras se parezca a una ecuación de difusión, ¿no? Entonces, primero ojo. Segundo ojo, ojo uno, ojo dos. Eh, la temporalidad, ¿no? ¿Cómo era la movilidad humana en esas épocas? Pues estaba restringida en tiempo y en distancia, ¿no? Entonces, en tiempos cortos, las distancias eran relativamente cortas. Y las distancias empiezan a ser más grandes conforme va transcurriendo el tiempo. Y entonces es razonable dibujar un frente de onda pensando en el promedio de personas que fueron llevando la enfermedad hacia otros lugares de Europa. Que tomado en años es un tiempo corto, pero comparado con lo que pasó ahora del COVID-19, pues son tiempos bastante largos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante fue la movilidad y en qué sentido? Eso nos lo dice la temporalidad. Y el ojo 3 ya lo dijimos, este, los individuos no se mueven aleatoriamente. Las personas siguen objetivos todo el tiempo, ¿no? Eh, y tienen rutinas. Es decir, la mayoría de las personas siguen una ruta diaria o una ruta semanal, ¿no? Por ejemplo, piensen en gente que viaja a distintas partes de un mismo país durante un mes, ¿no? Y más o menos esa misma ruta la repite un mes sí y un mes no. Eh, una persona estándar sale de su casa, va al trabajo siguiendo una o dos rutas alternativas, a lo más dos o tres rutas, ¿no? Pero casi con la misma frecuencia es una sola ruta, ¿no? Eh, donde visitan los mismos lugares, comen los mismos lugares, ¿no? Las personas eh, somos, ¿no? Animales de mucha costumbre, ¿no? Entonces acostumbramos a comer en los mismos lugares, tomar los mismos medios de transporte y las mismas rutas de transporte todos los días, salvo algunos casos. Pues, ¿cómo se debe modelar la movilidad del individuo? Como caminantes aleatorios o conociendo rutas frecuentes. Y ahí vienen las redes, ¿no? Entonces, este acercamiento ni siquiera lo vamos a voltear a ver porque no nos dice absolutamente nada, ¿no? Hay gente que le busca darle la vuelta y habla sobre este, eh, difusiones anómalas y demás, pero las personas no son partículas. No hay un número suficientemente grande de personas como para justificar que se utilicen mecanismos de reacción-difusión. No somos partículas. No es el mismo comportamiento. Entonces tenemos que voltear a ver otra herramienta.
ya los artesanos con sus martillos y sus este, eh, 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 gubias, van a tener que aprender a usar otro tipo de herramientas, ¿no? Mucho se habla de la matemática como este, paradigma científico, ¿no? Pero volteamos a ver y las revistas y los cursos y la academia están llenos de artesanos que están empecinados en usar la herramienta que aprendieron a usar toda la vida. No quieren aprender a usar otra cosa. Nosotros tenemos que empezar a hacer, a voltear a la caja de herramientas, a ver qué tenemos y qué se ajusta mejor a la realidad. La realidad es la que nos está dictando qué herramienta tenemos que utilizar. Las herramientas las tenemos. La habilidad la tenemos. Tenemos siglos de matemáticas sobre los hombros. Y seguimos haciendo modelos de difusión para epidemiología, con el peligro que eso está generando en cuanto las medidas que podemos proponer a, a, a los tomadores de decisiones, ¿no? A los gobiernos, este, respecto a cosas como las que pasaban con el COVID. Y seguimos empecinados en usar un marco. Bien, ahorita vamos a empezar a estudiar esta herramienta de la red, ¿no? Entonces, de hecho hubo varios acercamientos ahora, muy al principio con lo del COVID, porque interesaba mucho la movilidad humana internacional, ¿no? Ya se sabía que había una epidemia en China y de pronto empezaron a haber brotes epidémicos en un montón de lados y querían saber hacia dónde se iba a mover rápidamente, ¿no? Y qué tan buena idea era restringir, por ejemplo, los vuelos internacionales. Entonces se empezó a hablar de redes, ¿no? Porque finalmente, digamos, la movilidad internacional en la época de la peste en Europa, pues era a caballo y en mula, ¿no? A pie. Ahora estamos en dentro del continente al menos, ¿no? Había movilidad internacional en barcos. Y se cree que en barco llegó la peste negra a Europa, pero bueno, ese ya es otro cuento. ¿Cómo es la movilidad internacional ahora? En avión, ¿no? Entonces hay rutas este, aéreas bien determinadas y entonces podemos preguntarnos por las redes de transporte. Eh, Podemos preguntarnos, y hay nodos gordos en las redes de transporte, es decir, lugares que están hiperconectados, ¿no? Que están conectados con casi todos los lugares, de donde salen un montón de viajes, etcétera, ¿no? Algunos aeropuertos como el de Nueva York, ¿no? Eh, Incluso el de la Ciudad de México, ¿no? Podemos considerarlos nodos gordos de transporte. Ok, ahora, eh, entonces vamos a estudiar un poco sobre teoría de rutas. Eh, y las redes, en la teoría de redes se utiliza un objeto matemático que son las gráficas. En algunos libros o algunos colegas pues utilizan más bien el término grafo para distinguirlo de la gráfica de una función, por ejemplo, pero a mí me parece excesivamente este,
eh, confuso, por un lado. Por otro lado, pues la palabra grafo, como que no tiene ningún sentido en español, es más bien un anglicismo que quieren eh, distinguir, ¿no? La gráfica de una función con el objeto gráfico, una gráfica matemática. Entonces, yo no le voy a llamar grafo. eh, si quieren, lo podemos distinguir como gráfica matemática, pero para mí es una gráfica, ¿no? Y pues el otro es la gráfica de una función, ¿no? De la imagen de una función. Son objetos distintos. Entonces, gráficas. ¿Qué es una gráfica? Pues una gráfica G es un par este, N A o N donde N es un número, un conjunto de nodos, digamos eh, X, Y, ¿no? Eh, y A es un conjunto de pares de nodos. En principio pueden ser no ordenados, ¿no? X, Y, X, J. Eh, Simplemente este conjunto de pares determina una relación, ¿no? Este, em, entonces, A es llamado conjunto de aristas. Ahora, la representación en dibujito, pues tenemos un conjunto de nodos que podemos dibujar como circulitos o puntos o triángulos o personitas o lo que sea, y tenemos unas relaciones entre esos circulitos este, allí, ¿no? Ahora, una gráfica en general no considera una relación con sí misma, ¿no? Este, autoenlaces les llaman en algunos lados. Entonces, eh, en principio estamos excluyendo esto, pero si pensamos este, ahora en una digráfica, este, es una digráfica es una gráfica donde el conjunto de aristas este, contiene pares ordenados, ¿no? Es decir, si vamos a distinguir al X y XJ del XJ XY, ¿no? No son la misma arista en una digráfica. En una gráfica sí, si este es el XY y este es el XJ, aquí nos da lo mismo dónde empieza y dónde termina, ¿no? Solo sabemos cuáles son los dos extremos y en el caso de la digráfica se distinguen con una flecha, ¿no? El X y XJ es este y el XJ es este, ¿no? Esa es una digráfica, ¿no? Este es el rojo y este es el morado, ¿no? Eh, entonces son como dos objetos principales que podemos estar trabajando, ¿no? Ahora tienen varias eh,
propiedades por ahí. Vamos a platicar de eso. Todos los nodos de una gráfica tienen una propiedad llamada grado. Eh, y es, bueno, podemos decir, ¿no? Que dos nodos en una arista determinan una relación, ¿no? Es un conjunto de pares, eso determina una relación y ese le vamos a llamar incidencia, ¿no? Que es un poco como la incidencia de, de geometría proyectiva, ¿no? Que es dual, es decir, podemos decir que dos nodos inciden en la misma arista, ¿no? Y que hay varias aristas que inciden en un nodo. Por ejemplo, en una gráfica de este estilo, que le llaman una gráfica estrella, donde todos los nodos inciden en uno mismo, ¿no? Vía una arista, ¿no? Incide en todas las aristas, ¿sí? Entonces, esa relación de incidencia determina el grado de un nodo, ¿no? Entonces, el grado de un nodo es la cantidad de aristas que inciden en un nodo. Dos nodos en una arista se llaman adyacentes. Entonces, también podemos hablar del grado de un nodo como el número de nodos adyacentes a ese nodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digámosle x1, x5, x6, x7. Entonces, si quisiéramos hacer la descripción de esto, G pues es el conjunto de los nodos y aristas, ¿no? ¿Quiénes son los nodos? Los nodos son el x1 hasta el x6, x7, perdón, ¿no? Tenemos 7 nodos, que también lo podríamos poner como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 7 símbolos distintos nada más, ¿no? Eso es nada más la pura etiqueta. Simplemente, de hecho, en muchas descripciones utilizan números naturales porque así, ¿cómo se dice esto? Inducen una biyección, ¿no? Con el número de, de, de nodos, ¿no? Realmente. No hay más que. Eh, el conjunto de aristas, pues es el x1, x2, x2, x3, perdón, 1, x3, x1 bla, ¿no? Hasta el x1 con x7, ¿no? Esas son las aristas. En este caso no tenemos dirección, entonces es solo una gráfica, no es una digráfica, ¿no? ¿Cuál es el grado del x1? Entonces, x1, podemos llamarle k. El k de x1 es
Cada X1 pues son 7, ¿no? 6, ¿no? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos adyacentes, 6 aristas incidentes, ¿no? Incidente, adyacente. Eh, y es el nodo de más alto grado, ¿no? Pues ese es el grado. En cuanto a la incidencia, adyacencia, ¿no? Podemos definir la matriz de adyacencia de una gráfica. Llamémosle A, y el elemento IJ de la matriz A. Bueno, de entrada, ¿de qué tamaño es la matriz? En la matriz de adyacencia lo que queremos es describir la relación sin necesidad de estar haciendo una lista de todos los pares, ¿no? Entonces, la idea va a ser como tener una tablita, ¿no? Y es decir, tengo como elemento columna a todos los nodos que tienen adyacente al nodo 1, al 2, al 3, al 4, al 5, ¿no? Entonces, este, si la gráfica, eh, una gráfica G, entonces si G tiene, eh, que les gustan, n nodos, no, n minúscula nodos, entonces la matriz de adyacencia es una matriz que vive en las matrices n por n de números reales, de hecho, de entero. No es una matriz n por n y su elemento a ijésimo es 1 si x y xj son adyacentes, ¿no? Tienen hay una incidencia ahí, y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, de entrada, en una gráfica donde no se permiten autoenlaces, en la diagonal son puros ceros, y además tenemos, por ejemplo, si eh, el 1, el 2, 1 está en el conjunto de aristas, pues también el 1, 2 está en el conjunto de aristas, ¿no? Son la misma arista, ¿no? Entonces, en una gráfica sin dirección, tenemos, si no es de gráfica, entonces A y es igual a 0 para todo I, y A transpuesta es igual a A, ¿no? ¿No? Tenemos esa simetría. Es fácil de comprobar nada más escribiendo las cosas adecuadamente, ¿no? Ok. Bien. Esa es entonces, una forma más o menos, sobre todo computacionalmente, a veces es más fácil hacer la descripción vía la matriz de incidencia o de adyacencia, que con, con una,
que con una lista de nodos. Ahora Python lo hace vía una lista de nodos este, relacionados, ¿no? Entonces, digamos que la única diferencia es que tan grande es la red. Bueno, entonces eso es lo de la matriz. Y hay distintos tipos de gráficas. Este, ¿no? Ya vimos las gráficas de estrella. Son las que un solo nodo está conectado con todos los demás. Tenemos las completas, ¿no? Digamos, esta se les llama K mayúscula. K mayúscula, no me acuerdo dónde va. KN, por ejemplo, es la gráfica completa de n nodos. Y esa tiene la característica de que el grado de cualquier nodo es n-1 para todo y en el conjunto que le toca, ¿no? Es decir, todos los, eh, los nodos están conectados con todos los demás, ¿no? Si tienes una de eh, la K4, por ejemplo, entonces este nodo está conectado con los otros tres, este está conectado con este y con este, y este así, ¿no? Este ya está conectado con los demás. Entonces esta es la K4, ¿no? Si tienen una de 6 nodos, pues este tiene que estar conectado con todos los demás. Eh, ¿Cuál otro? Este está conectado ya con este, pero no está conectado con este, ni con este, ni con este de acá, ¿no? Ni con este de acá. Tenemos estos no están conectados. Y cada uno debería tener 5 aristas, ¿no? 1, 2, 3, faltan 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Entonces ahí ya todos tienen sus 5 aristas. Y entonces esta es la K6, ¿no? La gráfica completa de 6 nodos. Este, ¿Qué otra tenemos? Los ciclos. Los ciclos son gráficas donde primero con un número de nodos pues, más que 2, más estricto que 2, ¿no? Mayor o igual a 3, con nodos con grado por nodo 2, ¿no? Entonces si tenemos un ciclo de 3, este tiene que tener grado 2, este ya tiene grado 1, entonces le hace falta uno más y ahí está, ¿no? Un ciclo de 4, este ya tiene grado 2, este ya tiene grado 2 y este también se cerró, ¿no? Todos tienen grado 2. Y así nos podemos ir. Esta es la del 5, ¿no? Este tiene grado 2, 2, 2, 2. ¿Ok? Entonces, básicamente los ciclos son poligonal, ¿no? Donde los vértices son los nodos de la gráfica. ¿Qué más? Ciclos, completas, estrellas. Están los árboles.
donde no hay, no hay ciclos. Entonces, eh, no se pueden dar estas cosas cerradas. También, bueno, este se le llama acá ciclos, ¿no? Entonces por ejemplo, es un 5 ciclo, y un 3 ciclo y un 4 ciclo, ¿no? Entonces son como algunas de las gráficas distinguidas, ¿no? Ahora, lo que a nosotros nos va a interesar, digo, hay cursos completos de qué se puede hacer y qué se tiene con las gráficas, ¿no? Entonces, a lo que a nosotros nos va a interesar es distinguir, ¿no? Eh, digo, está el objeto matemático, que es una gráfica, y la relación que determinan esa gráfica entre el conjunto de los nodos del conjunto, este, además de la relación matemática, pues eso representa algún tipo de relación entre los componentes individuales, ¿no? Que sean personas o lo que sea, ¿no? O lugares o lo que sea, ¿no? Esa relación puede ser simplemente cercanía u otra cosa, ¿no? Entonces, a las aristas se les pueden agregar cierto peso, ¿no? Si tienes una relación de cercanía, mientras más cerca estás, pues es más grande el peso. O al revés, ¿no? Se considera el peso como una especie de índice de qué tan largo es el camino, ¿no? Y vamos a tener que hablar también de caminos y recorridos y demás, trayectorias, eh, y lo que nos va a interesar es responder a la pregunta, ¿qué tan importante es un nodo? ¿No? Piensen, por ejemplo, en la gráfica de estrella. Y la pregunta, ¿qué tan importante es un nodo? ¿O cuál es el nodo más importante? ¿No? Son dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el nodo más importante? ¿No? Depende de la relación, ¿no? Este, y depende de para qué o en qué sentido, ¿no? Pues en esta, pareciera que este es el más importante, ¿no? De hecho, este, si quitamos este nodo, se lleva todas sus aristas y quedó la gráfica completamente desconectada. Vamos a tener que hablar de conexidad en gráficas también. Entonces quedan puros nodos aislados, y si pensamos que eso era una red de transporte, una red de comunicación, fregamos la red. Entonces ese nodo es un nodo central, se le llama. En ese sentido es importante, en el sentido de que si tú lo remueves, desconectas la red, ¿no? Todos los nodos quedaron aislados. Por ejemplo, si tuviéramos dos componentes grandes o relativamente grandes, más o menos conectados, eh, con este. ¿Cuál es el nodo más importante? ¿Te queda claro que si quitamos esta arista, se desconecta la red, ¿no? Es decir, quedan aislados estos de... Pensemos en que eso puede ser dos comunidades o dos conjuntos de comunidades, dos grupos de individuos, ¿no? Yo estuve trabajando en un problema en un instituto de investigación
donde se tienen dos laboratorios con dos equipos de gente distintos, unos que hacen una parte de la investigación completamente o casi completamente teórica y unos que hacen investigación clínica, ¿no? Y entonces la pregunta que querían responder era, ¿por qué tenemos estos dos equipos de gente que ni se conocen, ni se hablan, y es completamente ineficiente tenerlos separados, ¿no? Sería muy buena idea tenerlos juntos. Y lo que planteamos nosotros es que no había individuos que hicieran esta conexión, ¿no? No había un individuo que estuviera relacionado su investigación teórica con una aplicación clínica. Y que esos individuos existen, ¿no? Y que únicamente pues había que o formarlo de alguno de estos equipos o contratar a alguien que contara, que pudiera hacer la conjunción, ¿no? Entonces, si ustedes desaparecen este nodo de aquí, ya desconectaron la red. Lo mismo con este, ¿no? De hecho, se lleva a esta, a esta, a esta y a esta. Y se queda, por ejemplo, quedaron separados como sea, ¿no? Estos tres quedaron bien conectados y este está conectado con lo que puede seguir comunicándose con los demás indirectamente, ¿no? Si quitamos se lleva a este, a este, a este y a este. Es lo mismo, ¿no? Estos sí quedaron comunicados entre sí, pero quedaron incomunicados con esto. De alguna forma fregamos parte de la red. Entonces, cualquiera de esos dos es, en principio, con esta misma idea del que usamos en la estrella, ¿no? Tiene la misma centralidad. Pero ¿cuál es más importante? Entonces, tenemos que pensar en distintas formas de medir esa centralidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a empezar la siguiente vez. Pensar en eso, ¿no? ¿Cuáles, si quisiéramos mantener la red todo el tiempo conectada, cuál es el nodo que no deberíamos desconectar? O al revés, si necesitamos desconectar, si esto fuera no, si estamos pensando que representa una red de contactos posible en donde se puede propagar una infección y este monito de acá ya se infectó, posiblemente infecta a este y a este, con los que tiene contacto directo. Supongamos que infectó a este. Si puede infectar a este o a este, ¿no? Si de pura mala onda infecta a ya la infección se puede ir hacia el otro lado. Entonces, ¿cuáles son los nodos que tendríamos que quitar? ¿Qué parte de la red tendríamos que aislar para contener la propagación de una enfermedad o de un rumor? ¿No? Si lo que quisiéramos es desconectar, ¿qué nodo habría que desconectar? ¿No? Entonces, si la propagación empezó de aquí, aislamos a ¿Cómo lo aislamos? Pues le quitamos sus vías de comunicación con los demás. En términos de propagación, sale de la red, ¿no? Entonces, lo que pasa es que le quitamos las aristas y queda aislado, ¿no? Pero en términos de la red de propagación, ya salió de la red, ¿no? Removimos ese nodo con sus aristas. Y entonces se contiene la enfermedad de este lado
y se puede buscar tratamiento de ese lado, ¿no? Eh, entonces, piensen en la epidemia de COVID. ¿Cuáles eran los nodos que tenían que aislarse? ¿Fue una buena estrategia? ¿Fue la mejor estrategia? ¿Fue mala? Como dicen los este, eh, este, periodistillas expertos en lo que sea. ¿Se aisló a los que tenían que ser aislados o no? ¿Funcionó tener un año de encierro o no? El objetivo no era acabar con la enfermedad. Los contagios van a seguir hasta que se encuentre un tratamiento, ¿no? Incluso con la vacuna. ¿Funcionó o no funcionó? Podemos hacer un análisis de riesgo. No nos sirven las ecuaciones diferenciales para eso. Entonces, pues con eso lo dejamos ahí. Vamos viendo medidas de centralidad en la siguiente sesión y nos vemos en la siguiente.